Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 1. El día de hoy veremos el tema de listas, que son unas estructuras computacionales que nos permiten almacenar datos y son de mucha utilidad. Entonces, primero hablemos de los conceptos. ¿Qué es una lista? Una lista es una estructura de datos abstracta en computación. Es abstracta porque existen muchas maneras de implementarla, es decir, existen muchas maneras de hacer una lista. Pero la idea general de lo que es una lista es la misma, por lo tanto se considera una estructura de datos abstracta. Es básicamente una secuencia de datos finita, es decir, tenemos una secuencia de datos que tienen un orden relativo entre ellos, similar a un arreglo. En un arreglo tenemos una posición 0, una posición 1 y una posición 2, en la que almacenamos valores. Un mismo valor puede encontrarse múltiples veces y los elementos no están necesariamente ordenados en el sentido de que no es que va de mayor a menor o de menor a mayor. Los elementos aparecen sin orden, solo en el orden en el que se almacenaron. Es muy similar a un arreglo, con la diferencia de que el tamaño de una lista puede variar en tiempo de ejecución, mientras que cuando creamos un arreglo tenemos que especificar su tamaño y ese tamaño es fijo. Las listas tienen la ventaja de que el tamaño puede variar, se pueden agregar y eliminar elementos en tiempo de ejecución. Entonces veamos cuáles son los métodos esenciales que componen una lista. Generalmente cualquier lista con la que ustedes trabajen va a tener estos métodos con posiblemente otros nombres, pero la idea es la misma. Todas las listas poseen un método que permite saber su tamaño, esto es, saber cuántos elementos se encuentran adentro de dicha lista. Poseen un método add o agregar o adjuntar, que lo que va a hacer es agregar un elemento al final de la lista. Poseen un método remover que nos va a permitir especificar un valor que queremos remover de la lista. Dependiendo de cómo se haya implementado este método, va a eliminar solo la primera aparición de dicho valor o va a eliminar todas las apariciones del valor. Y por último, poseen un método getIndex que nos va a permitir obtener el elemento en una posición, similar a cuando en un arreglo especificamos un índice que queremos obtener. Además de eso, pueden poseer otros métodos, como un método para vaciar la lista, un método para insertar un valor en una posición específica de la lista, en cuyo caso, si fuera en medio de otros dos valores, movería el resto. Puede poseer un método para remover un valor en una posición, en lugar de remover el valor, sino lo que hace es remueva el elemento en la posición 2. Y puede tener un método para iterar, algo así como un next, que lo que hace es obtener el siguiente elemento en la lista. Esto lo podríamos utilizar como en un ciclo for para iterar sobre la lista. Bueno, dijimos que las listas es un tipo de dato abstracto, porque existen muchas maneras de implementarlo. En este curso nos interesan dos implementaciones básicas. La primera de ellas se llama una lista enlazada, que consiste en una clase o un objeto que tiene dos atributos principales. Un atributo que le permite almacenar un valor o dato y una referencia a un objeto de su misma clase. Es decir, cuando estamos definiendo la clase, digamos que se llama nodo, este nodo posee la variable que se desea almacenar y además un nodo. O sea, la clase se posee a sí misma, similar a recursividad. Con la diferencia de que esta referencia puede ser nula, es decir, puede decir yo no tengo siguiente elemento. Esto lo que va a permitir es que podamos encadenar objetos, empezando por un primer objeto nodo que apunta a otro nodo, que apunta a otro nodo. Y así es como vamos construyendo una lista, hasta que llegamos a un nodo cuyo puntero es null y entonces sabemos que no está apuntando a nada. El concepto es muy simple, pero creo que se vuelve mucho más claro cuando vemos un ejemplo. Así que ahora veamos un ejemplo. Bueno, para este primer ejemplo, asumamos que queremos crear una lista que nos permite guardar números enteros. Entonces voy a crear aquí una nueva clase a la que vamos a llamar lista. Y junto a esta clase que vamos a llamar lista, vamos a crear una clase nodo que va a ser la que nos va a permitir almacenar nuestros datos. Y esta clase, como ya habíamos dicho antes, va a poseer dos atributos esenciales. El primero va a ser
el valor que queremos almacenar, digamos value, y el segundo va a ser una referencia a un nodo, llamémosle siguiente, bueno, next, mejor. Ahora vamos a crear un constructor para nuestra clase nodo, que lo que va a hacer es recibir un valor y va a almacenar ese valor en value, y además nuestro valor en next va a empezar en null, como dijimos antes. Ahora además vamos a crear un método que nos permite obtener el valor y un método que nos permite obtener el siguiente. Ok, ya con eso estaríamos listos. Entonces nuestra clase lista va a poseer un nodo que se va a llamar cabeza o head. Inicialmente nuestra clase lista empieza sin ningún elemento adentro de ella. Entonces podemos decir que vamos a tener que nuestra cabeza va a empezar en null. Y si quisiéramos no tener que estar calculando una y otra vez la longitud, podríamos tener además un contador para size. Entonces empezamos con size en 0. Ok, y aquí ya de una vez podemos agregar un método getSize que nos retorna el tamaño que tiene nuestra lista actualmente. Muy bien, ahora ¿qué pasaría si el usuario quiere agregar un valor? Digamos que nuestro usuario va a querer agregar un valor. ¿Cómo podríamos hacer que nuestra lista crezca de manera dinámica? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es verificar si nuestra lista está vacía. Entonces aquí podemos preguntar que si nuestra lista está vacía. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra cabeza ahora va a ser un nodo y nuestro nodo lo vamos a crear con la variable que quiere guardar nuestro usuario. Además vamos a sumarle 1 al tamaño de nuestra lista. Ahorita vamos a ver qué pasa si no. Hasta ahora todo funciona bien. Esto no es un int, esto es un void. Hasta ahora todo funciona bien. Si estamos agregando un valor a nuestra lista y nuestra lista está vacía, lo que hacemos es crear la cabeza. Pero si nuestra cabeza ya está creada, si ya tenemos antes una cabeza, ¿cómo haríamos para insertar este valor en la última posición de la lista? Bueno, para hacer esto podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear un nodo que se va a llamar aquí temporal, que va a empezar en igual a la cabeza. Y lo que vamos a decir es que mientras que el nodo temporal mientras que a lo que apunte el nodo temporal cuando le preguntamos getNext no sea igual a null, es decir, mientras el siguiente de donde estamos no sea nulo, entonces que nuestra variable temporal va a ir hacia el valor siguiente. Esto básicamente lo que está diciendo es lo siguiente: empezamos en la cabeza y mientras que el nodo en el que estemos, su siguiente no sea nulo, es decir, mientras que haya un siguiente, avance a ese siguiente, porque lo que está diciendo es obtenga el siguiente y guárdelo en temporal. Y lo que vamos a hacer esto es una y otra vez hasta que lleguemos al nodo en el cual getNext sí sea null, en cuyo caso se va a salir de este while. Ya una vez que estamos ahí, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos que el siguiente ahora tenga un valor. Entonces vamos a tener que agregar aquí otro método que va a ser public void setNext, y nuestro next va a recibir un nodo nuevo y lo que va a decir es mi siguiente va a ser igual al nuevo nodo. Entonces aquí qué es lo que vamos a tener que hacer. Bueno, ya sabemos que el temp es el último, en este lugar va a ser el último nodo de nuestra lista. Lo que vamos a decir es que ahora el siguiente
setNext va a ser un nuevo nodo con el valor value, que es el que queremos insertar a nuestra lista. Ahora, antes de poder probar este código, hagamos un método get para poder obtener los valores. Entonces, hagamos aquí un método get que recibe un índice. Y entonces aquí hay un pequeño detalle muy importante, que es que si el índice que queremos es mayor o igual a nuestro tamaño, nos están pidiendo algo que no se encuentra dentro de nuestro arreglo. Entonces digamos que vamos a retornar -1. En realidad, si estuviéramos haciendo un código serio, podríamos hacer que arroje una excepción, por ejemplo. Pero en este caso asumamos que el usuario lo va a hacer bien. Si es mayor o igual al tamaño, entonces retorne -1. Si no, en ese caso, y vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a hacer temp es igual a la cabeza. Vamos a hacer aún más interesante. Sí. Nuestro nodo temp va a ser igual a la cabeza y vamos a decir para un i igual a 0, mientras que i sea menor al índice, i más más. Y lo que vamos a hacer es que mientras que sea menor al índice, vamos a avanzar 1. Entonces, temp va a ser igual a temp getNext. Y cuando llegamos al final, lo que hacemos es retornar el valor del nodo al que llegamos. Vamos a ver si esto funciona bien. Ahora vamos a la lista y aquí vamos a nuestro main y aquí vamos a generar un nuevo objeto de tipo lista, una lista L, y le vamos a decir system.out.println. Vamos a imprimir el tamaño en los diferentes lugares, en los diferentes momentos. Aquí le vamos a decir a la lista que agregue el valor, digamos que queremos agregar el valor 2. Aquí le vamos a decir a la lista que agregue el valor 3. Aquí le vamos a decir a la lista que agregue el valor 5. Y aquí le vamos a decir a la lista que agregue el valor 7. Entonces vamos a ver cómo cambia el tamaño cuando ejecutamos este código. Cuando ejecutamos el código, veremos que nos dice que el tamaño empieza en 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, después de cada inserción. Digamos que queremos imprimir los valores. En este caso podríamos decir para cada i es igual a 0 y es menor al tamaño de la lista, y más, y ahora vamos a decirle imprímanos el elemento i más 2 puntos, y ahora a nuestra lista le vamos a pedir el elemento i. Si ejecutamos este código, veremos que se nos imprime que en la posición 0 está guardado el 2, que en la posición 1 está guardado el 3, que en la posición 2 está guardado el 5 y en la posición 3 está guardado el 7. Noten que la estructura de todo este código funciona en base a que tenemos una clase que se puede apuntar a sí misma, es decir, tenemos un elemento que apunta a otro elemento de sí mismo. Entonces, con esta misma estructura nosotros podríamos crear el resto de los códigos. Por ejemplo, supongamos que quisiéramos crear el método remove. En ese caso nosotros lo que podríamos hacer es agregar aquí el método remove y decimos que queremos remover el valor value, y entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, y esto es muy importante. Lo primero que deberíamos hacer es asegurarnos de que la cabeza existe. Si la cabeza no es igual a null, entonces podemos revisar, porque si la cabeza fuera null, entonces no tiene sentido ni empezar por ahí. Entonces, empecemos por comparar el valor de la cabeza.
Si la cabeza es igual al valor que queremos eliminar, eso lo que significa es que la cabeza va a dejar de existir y vamos a tener una nueva cabeza. ¿Cuál sería la nueva cabeza? Bueno, la nueva cabeza de nuestra lista sería igual a el que le sigue a nuestra cabeza. Es decir, si eliminamos el primer elemento de nuestra lista, el nuevo primer elemento sería el segundo elemento de nuestra lista. Eso es lo que estamos diciendo acá. Pero si nuestra lista no es el elemento que queremos eliminar, en ese caso debemos buscar el siguiente elemento. Para ello, podríamos hacer algo como lo siguiente. Vamos a decir que vamos a crear un nuevo nodo temporal que va a empezar en la cabeza. Y lo que vamos a decir es que mientras mi siguiente no sea nulo, es decir, mientras yo tenga un siguiente, y mientras que el valor del siguiente getNext.getValue no sea igual al que yo estoy buscando, voy a avanzar en la búsqueda voy a avanzar nuestra búsqueda. Es decir, empiezo en la cabeza y luego, mientras que yo tenga un siguiente y mientras que el siguiente no sea el valor que yo estoy buscando, voy a avanzar a ese siguiente. Si yo me detengo aquí, cuando yo salgo del ciclo, eso solo puede significar una de dos cosas. El siguiente es nulo o el valor del siguiente es igual al valor que quiero eliminar. Entonces veamos qué ocurre en cada uno de los dos casos. Si el siguiente es nulo, no pasaría nada. Entonces en ese caso no nos interesa, porque si el siguiente es nulo significa que ya llegamos al final de la lista y no encontramos el elemento que queríamos remover. Entonces el único caso que nos interesa es en el caso en el que el siguiente no es nulo. Entonces, si el siguiente no fuera nulo, ¿qué es lo que habría que hacer? Imaginémoslo así. Tenemos el temp, ese temp apunta al siguiente y el siguiente es el que queremos borrar. El problema es que si nada más lo eliminamos, si nada más decimos temp es igual a null y ese siguiente tenía otros siguientes, nos perderíamos estos datos y no queremos perdernos estos datos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que ahora temp, en lugar de ir al siguiente, se salte el siguiente y vaya directo a los otros siguientes. De esta manera, al saltarnos de acá a acá, lo que estamos haciendo es borrar esto. Entonces, para hacer ello, lo que tendríamos que hacer es poner temp next, es privado, temp.setNext. Ahora vamos a poner el siguiente como cuál, como nuestro siguiente. Aquí lo que estamos diciendo es, en el que estamos, en temp, ponga el valor siguiente, o sea, ponga que ahora punto hacia el siguiente del siguiente, es decir, de aquí vaya aquí y de aquí a aquí. Entonces lo que estamos haciendo es decir que ahora mi siguiente va a ser otros siguientes. Y ya con esto logramos eliminar exitosamente estos valores. Logramos borrar exitosamente este valor. Noten que este código solo remueve la primera aparición del elemento. Como les dije, esto depende de cada lista. Puede ser algunas listas que solo tengan el comando remove, otras que tengan el remove all. Eso varía bastante. Pero entonces probemos nuestro código. Digamos que ahora queremos eliminar un elemento. Digamos que queremos remover el valor 5 que está a medio camino de la lista. Si ejecutamos este código, veremos que se nos genera una excepción. ¡Qué belleza! Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Null pointer exception. Lo que ocurrió, claro, lo que ocurrió fue que se nos olvidó restarle al tamaño. Recuerden que nuestro tamaño lo estamos contando por medio de la variable size. Lo que se nos olvidó en nuestro remover es que cuando hacemos esto tenemos que decir size menos menos y aquí también tenemos que agregar un size menos menos. Ahora sí, nuestro código
debería funcionar sin problemas. Y así es, si se dan cuenta, primero se imprimen nuestros 4 elementos, 2, 3, 5, 7 y luego 2, 3, 7. Así es como se construye en idea general una lista simplemente enlazada. Básicamente tenemos un nodo que apunta a otro nodo y lo utilizamos como un bloque de construcción para construir una cadena de nodos, y utilizamos esa cadena de nodos para almacenar información. Ahora volvamos a la clase. Ahora que ya vimos el ejemplo de cómo funciona una lista enlazada, podemos hablar de una lista doblemente enlazada. La única diferencia entre las listas doblemente enlazadas y una lista enlazada es que las listas doblemente enlazadas además poseen una referencia al elemento anterior en la lista. La única ventaja que esto tiene es que cuando estamos iterando sobre ellas va a ser posible no solo ir hacia el siguiente elemento, sino también ir hacia el elemento anterior, dado que poseemos una referencia al objeto que va antes de nosotros en la lista. El único detalle es que al implementar este tipo de listas que están doblemente enlazadas, hay que tener mucho cuidado al insertar y eliminar elementos, dado que hay que modificar tanto los punteros que van hacia adelante como los que van hacia atrás. Veamos ahora un ejemplo de cómo podemos modificar la lista que habíamos hecho antes para que sea una lista doblemente enlazada. Si quisiéramos modificar el código previamente hecho para hacer una lista doblemente enlazada, nosotros lo que necesitaríamos hacer sería agregar un nuevo atributo que se llame anterior. En este caso lo que necesitaríamos es hacer que anterior empiece en null, y de la misma manera que tenemos un set next, podríamos tener un public void set back. Y entonces aquí tenemos back es igual a nuevo. Modifiquemos el nombre del atributo para que todo esté en inglés. O previous también podría ser. Llamémosle prev. Ok. Entonces, ahora que tenemos este método, también podríamos modificar el método get adecuado para ello. Y ya con esto tendríamos la estructura básica de nuestro nodo. ¿Cómo podríamos hacer entonces para que nuestra lista tuviera sentido? Bueno, lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Cada vez nuestra lista siempre va a empezar en vacío. Cada vez que agreguemos un nuevo nodo, no basta con solo agregarlo, sino que además tenemos que modificarle el valor anterior para que sea justo el que estamos agregando. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, lo que podríamos hacer es que vamos a crear un nodo nuevo, y en lugar de agregarlo simplemente de manera directa al next, lo que vamos a hacer es que ahora primero se crea, luego se agrega a nuestra lista, y luego además le modificamos quién es su predecesor. Entonces su predecesor ahora va a ser temp. De esta manera ambos nodos se encuentran vinculados. El temp, que es el que estamos usando para llegar al final de la lista, apunta al nuevo, y el nuevo además pone como su predecesor el último en la lista. De esta manera ya quedamos bien ordenados. A la hora de remover tendríamos que hacer algo similar. Recordemos que aquí estamos cuando el que estamos intentando borrar la cabeza, la nueva cabeza es el siguiente, pero eso significa que la nueva cabeza ya no tendría predecesor. Entonces aquí le vamos a decir que ponga su predecesor como null. De esta manera acabamos de eliminar los vínculos entre las dos. De igual manera, aquí lo que tendríamos que hacer sería que ponemos como nuestro siguiente el que sigue del que sigue, y ahora lo que hacemos es que al nuevo que nos sigue, porque recuerden que ya lo acabamos de modificar, le vamos a poner como predecesor nosotros. De esta manera acabamos de arreglar los vínculos entre ambos. Este ahora apunta al siguiente del siguiente, y el que antes era el siguiente del siguiente, pero ahora es el siguiente nada más, pone que su predecesor ahora soy yo. Y de esta manera acabamos de solucionar los problemas con las referencias. Estos pequeños cambios pueden parecer muy insignificantes, pero a la hora de tener un método como next y previous nos pueden ser de mucha utilidad.
¿cómo podríamos implementar estos métodos en una lista? Bueno, podríamos tener aquí un private node ptr, digamos que se va a llamar ptr, y lo que vamos a hacer es decir que ptr va a ser igual a null cuando empieza la lista, y vamos a tener un método que se va a llamar public void set first. Esto lo que va a hacer es ponerlo al inicio de la lista, y lo que vamos a decir es que ptr va a ser igual a head. Y luego lo que vamos a decir es que vamos a tener un método que se va a llamar void get next, y lo que va a hacer nuestro método get next es que primero vamos a revisar que nuestro pointer sea válido, porque si nuestro pointer fuera inválido no podríamos hacer nada de esto y se generaría una excepción. Entonces, si nuestro puntero no es null, lo que vamos a hacer es decir que nuestro puntero ahora va a ser igual a nuestro puntero getNext. Y listo. Ya con esto habríamos creado el sistema que nos obtiene el siguiente. Y por otro lado, si quisiéramos tener uno que nos permitiera devolvernos, podríamos poner que si ptr no es igual a null, en ese caso ptr es igual a ptr getPrevious. Ahora recordemos que nosotros probablemente no vamos a querer que retorne vacío, sino que queremos retornar el nodo o el valor. Siempre se vale retornar el valor, podríamos ponerlo directamente el valor, y entonces lo que vamos a decir es que el valor a retornar, y quiero que noten algo muy importante, si empezamos en la cabeza, lo primero que queremos que nos retorne cuando llamamos en el primer getNext es el primer valor, porque en setFirst lo único que hacemos es ponerlo al inicio. Eso lo que significa es que el valor que queremos retornar es el primero que tenemos. En este caso, el resultado que queremos retornar es el valor de ptr getValue. Digamos que el valor por defecto va a ser -1 y queremos que el resultado sea igual a ptr getValue si el puntero no es nulo. Y aquí lo que vamos a hacer es retornar el resultado. De igual manera, si lo que queremos es retornar el resultado, aquí lo que hacemos es retornar result, y en caso de que quisiéramos retornar el valor previo, en ese caso sí nos tendríamos que devolvernos primero y después retornar el valor de ese punto. Entonces veamos a ver si funciona como queremos. Volvamos a nuestro main y entonces borremos esto, quedemos con nuestra lista de 7 elementos. Voy a borrar estos getSize y entonces agreguemos aquí otro valor, agregamos el 11 y entonces veamos a ver qué ocurre ahora. Yo llego y voy a decir que la lista se ponga en el primer lugar y voy a decir que haga resultado es igual a L getNext, mientras resultado no sea igual a -1. Recuerden que si es -1 es porque ya acabamos la lista. Y voy a decir que lo imprima, que imprima los valores que va encontrando. Entonces, que voy a imprimir el resultado. Si ejecutamos este código, veremos que va hacia adelante. Primero va al 2, después al 3, después al 5, después al 7, después al 11 y después nos imprime el -1 porque aquí es donde acabó. Hagamos otro caso de esto. Digamos que queremos imprimir los valores yendo hacia adelante, y entonces yo aquí voy a poner getNext, y entonces queremos getNext, 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 pero después queremos devolvernos, entonces yo aquí podría poner getPrevious, y digamos que luego queremos volver hacia adelante. Veamos qué ocurre. Aquí lo que obtenemos es
2, 3, 5, 7. Y donde yo le digo get previous, vuelvo a obtener el 7. 5, 5, 7. En este caso estamos obteniendo el resultado deseado. No, porque cuando decimos previous en el 7 nos gustaría que nos devolviera el 5. Eso lo que significa es que deberíamos devolvernos un valor más. Eso lo que significa es que no basta con solo decir previous, sino que en realidad a donde querríamos ir es al valor del antecesor de en el que estamos actualmente. Entonces queremos el predecesor de nuestro predecesor. Veamos a ver si funciona esto. 2, 3, 5, 7, 5, 3, 5, 7. Estamos obteniendo los valores que queríamos en el 7, luego retornamos a 5, luego a 3, luego a 5, luego a 7. En realidad, esta manera de estructurar la lista que nosotros estamos utilizando, en la cual la cabeza es parte de nuestra lista, es solo una de las variaciones que hay para hacer listas. Una opción sería que nuestra cabeza siempre estuviera creada, pero no tuviera ningún valor, y empezar a trabajar desde el siguiente valor de la lista. Sin embargo, ustedes van a tener mucho tiempo de explorar este tipo de construcciones cuando estén llevando el curso de estructuras de datos. La idea de esta presentación era más que nada darles una pincelada sobre cómo funcionan las listas enlazadas, y espero que con esto hayan entendido cuáles son las ideas básicas de los nodos, la cabeza, los punteros, la idea de que hay un objeto que apunta a otros. Y con esto terminamos el tema de hoy. Por ahora, me despido.